está hondo. Y como que ya te vas, ¿no? A ver, gente, opinen, ¿quién tiene las piernas más blancas, John o Elenita? Hoy tengo piernas de mujer. Hola mi gente linda, bella, hermosa, preciosa de mi corazón. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal Elenita G. Y bueno mi gente bonita, les cuento que ahorita estamos yendo a un río porque se supone que nos íbamos a bañar en la casa de Saidita, pero no ha habido agua. Es mi primera vez bañándome en un río. Esperemos y todo salga bien. Ya les voy a mostrar cómo están los otros chicos también. Aquí pueden ver que estoy con mis chanclas Delmer, marca Delmer, del mercado. Esperemos y no se caiga. No, no se cayó. Bueno, no sé si escuchan. Creo que ya estamos llegando ya al río. Y llegamos. Y sin ayuda. Hay muchos mosquitos. Me baño yo. Yeah. Estoy sintiendo el entumecimiento. Te mojo, ¿verdad? Estoy con el celular, no me mojarán. ¡Ay, ya estoy! Ya me voy a bañar. ¿Ya? ¿Me baño ya? Ok. Bueno, ya me voy a bañar como me han enseñado. Voy a poner el jaboncito acá. Pero es que yo quiero ir más al fondo. Ven acá, Elenita. Pongamos el jaboncito ahí. Adam, ¿qué está ahí? Más hondo. ¿Cierto? Ahí ya me empiezo de una vez. Ah, sí, es verdad. Aquí está. Acá ven. Espera. Déjame poner el jabón en el celular. Ponle por ahí, sí. Ven acá. ¡Guau! ¡Sí está hondo! Hasta ahí nomás llega. Me lleva el río. Espérate. Sí está bien hondo. Hasta ahí la ven. Les cuento que el río, bueno, aquí no me tapa nada, pero acá ya está hondo y está un poquito fuerte y me lleva. Por eso no puedo estar
tardar mucho tiempo abajo del agua. Pero si ya me subo un poquito más acá, ya puedo. Me voy a subir un poquito acá para ponerme el shampoo. Aprenderán a bañarse bien. Se ponen aquí. Luego se ponen aquí. Luego aquí. ¿Quieren shampoo? Luego aquí atrás. Luego aquí atrás. Bueno, tienen que fregarse aquí en la cabecita. Aquí también. ¡Qué rico! Bueno, tienen que hacer mucha espuma. Aquí también. Y aquí atrás. Tutorial de cómo bañarse con Elenita. Tutorial de cómo bañarse con Elenita. Disfruten, disfruten de los ríos. Qué rico. No dejen que el shampoo entre en sus ojos. No sean como Elenita. Tampoco como yo. Ya se bañó. Mi gente bonita, si les salió bastante espuma en el cabello, es porque sí se están bañando bien. ¿Qué? Me están grabando. Así que ahora sí, a enjuagarse, y para enjuagarse, busquen la parte más, la más honda del río, porque si están aquí donde estoy yo se van a golpear con las piedras. Así que acompáñenme. Van a ver mi duración bajo el agua. Van a ver que sí tengo buenos pulmones. Veamos cuánto aguanto ya. Producción, 3, 2, 3, 2, 1. Mi gente bonita, le presté el jabón a John y lo he puesto muy arriba. No alcanzo. Ay. Me estoy teniendo de aquí de unas piedras. Una, dos. Y bueno, mi gente bonita, tal vez este sea el video más corto que vayan a ver en mi canal. Y tal vez sea el video más random, o sea, extraño o raro que hayan visto, que he subido. Si me animo lo voy a subir, si no, no. Solamente quedarán en mis recuerdos de que es mi primera vez bañándome en un río. Y créanme que la experiencia es hermosa. Y quería compartir esto con ustedes, espero y les guste mucho, porque yo sí que lo estoy disfrutando. Y bueno, antes de terminar el tutorial de cómo bañarse en un río, y como a mí me gusta ir siempre a la contraria, voy a nadar contra la corriente. No, sí está complicado. Me voy nomás en buena dirección. No se puede nadar contra la corriente. Me canso mucho.
Hola, mi Elenita. ¿Qué se sintió ¿Qué? bañarse? La verdad es que me gustó bastante, como ustedes podrán ver, me bañé antes que todos, me gustó bastantísimo porque estaba toda sucia y pensábamos bañarnos en la casa de Zaida, pero creo que fue una mejor opción venirnos acá al río porque créanme que estuvo súper bonito, súper rico, súper divertido y Elenita se dio un baño completo, tienen que verlo en su canal de YouTube, está súper chévere, literalmente le mete amor, corazón y sentimiento a todo lo que hace y vayan a seguirla. Bye. ¿Qué se sintió, Gavisita? Una experiencia bastante bonita, la verdad me refresqué totalmente. Al principio me daba mucho frío, pero después como que te aclimatas al agua y como que ya te vas, ¿no? ¿Sí te gustó? Sí, me gustó muchísimo. ¿Siempre te bañas con agua fría o caliente? Caliente, yo sí, hirviendo tiene que estar, si no, no. Pero aquí te arriesgaste a bañarte con agua fría. Con agua fría, pero estuvo bien este. Marco, ¿qué se sintió? Bien bonito, o sea, yo no me había bañado nunca aquí, pero o sea, uno se va acostumbrando. Ya te vi a inicio a ti, ya te vi de sapito, de la mariposa, de espaldas, de perrito, de todo como de nada. Ya te dio ganas de nadar también. Estaba bien rico. No, sí estuvo bueno, ¿no? Sí. ¿Qué se siente bañarse? ¿Qué tal tu experiencia, John? Limpio, me purifiqué en aguas, ¿cómo es? Del oriente. Aguas del Guadalajara. ¿Ya te sientes mejor? Ya después de verme la cabeza ya fresquita. 3 horas más tarde. Mira el color de... Sí, el tío es el más blanquito de todos, creo. Yo soy... Sí. La Elenita. A ver, pon tus piernas, John. A ver, gente, opinen, ¿quién tiene las piernas más blancas, John o Elenita? Hoy tengo piernas de mujer. Morena. Sí. Mi guagua. Ah, no, me gustó, pero me van a acabar los moscos. No me está gustando que me van a acabar los moscos. ¿Pero qué tal la agüita, el río? Rica, muy rica. ¿Sí? Perfecto, durísimo. Ay, a mí también ya me empezaron a... ¡Ay, ay, 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 ay,